La última vez hablamos de cómo el Señor, para dar ánimo y confianza a los cristianos que están siendo perseguidos, inspiró a Juan a escribir el libro de Apocalipsis. También hablamos de cómo el Señor utilizó símbolos en ese libro para transmitir información que su pueblo pudiera comprender. Al mismo tiempo, los incultos y opositores del cristianismo no podrían interpretar la verdad que el Señor estaba comunicando. Ahora que sabemos cómo se usaban los símbolos, quisiera utilizar parte de este segmento para compartir otras cosas que son necesarias para leer el libro del Apocalipsis. Podríamos llamarlas precauciones. La primera de estas precauciones es algo que todo pastor aprendió en el seminario. La mayoría de ustedes nunca ha ido al seminario, así que ustedes no tienen idea de lo que allí se vive. Si mi memoria no me falla, los días son algo así. Deberás dejar que los textos claros de la Escritura interpreten aquellos que no son tan claros. Deberás mantener los pasajes menos claros de la Escritura consistentes con los escritos más claros de la Biblia. Como dije, quizás mi memoria no sea tan acertada como debería. Pero les puedo decir que esas verdades no las manchaban una y otra vez. Una y otra vez nos decían que los pasajes claros de la Escritura explican a aquellos que no son tan claros. Esa es la forma en que la Iglesia siempre ha interpretado la Biblia, al menos hasta hace poco. De cualquier forma, lo que eso significa es, mejor vean esto. Fijémonos en el texto de Mateo 24. Jesús dijo, «Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada». Si una persona lee ese pasaje aislado, puede pensar que da lugar a lo que algunos predicadores llaman el rapto. El rapto es el tema detrás de cada muy lucrativo libro y película de la serie del mismo nombre. El rapto simplemente significa que, sin previo aviso y sin explicación, Dios va a llevarse del mundo a todos los creyentes, dejando solo a los que no creen. Los automóviles conducidos por cristianos van a chocar. Los aviones piloteados por cristianos van a venirse abajo. Los trenes dirigidos por cristianos van a descarrilarse y cosas por el estilo. Más vale que no lo esté operando un cirujano cristiano cuando llegue el rapto, porque no va a terminar la operación. Si su esposa es cristiana, ella se va a ir, pero usted no, usted se va a quedar aquí. Y no querrá quedarse aquí, porque este mundo va a empeorar a pasos agigantados. Los que se queden van a ser atacados por plagas, pestilencias, hambre y muerte. Ahora, uno pensaría que si esa doctrina es realmente importante, habría muchos otros pasajes que hablarían acerca del rapto. ¿Pero los hay? En toda la Biblia no hay nada. Puede leer la Biblia una y otra vez, pero el rapto no lo va a encontrar. Por otro lado, hay muchos pasajes que enseñan que Jesús va a venir a juzgar el mundo. ¡Bam! Los buenos son juzgados, los malos son juzgados. Todos vamos a ir donde corresponda que vayamos. Así es. Por ejemplo, el mismo Jesús dijo, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Él también dijo, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. El apóstol Pablo escribió, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, cuando estén diciendo, paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. El apóstol Pedro escribió, pero el día del Señor vendrá como un ladrón, en aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso,
los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Y así podríamos seguir, pero no lo haremos. Mejor nos preguntaremos, ¿qué aprende una persona después de leer estos pasajes? Aprende que Jesús va a venir en forma inesperada. Aprende que Jesús va a venir a juzgar. Aprende que Jesús va a venir. Y cuando eso suceda, será el fin de esta vieja creación. Ahora, volvamos al pasaje de Mateo 24, sobre el cual se basa la serie El Rapto. ¿Cambiaría algo si les dijera que Jesús comenzó ese párrafo diciendo, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre? ¿Cambiaría algo si les dijera que ese párrafo termina con las palabras, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor? Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendrían despiertos para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Qué significa esto? Si la Escritura interpreta la Escritura y lo hace, significa que Jesús nos está diciendo que estemos preparados. Significa que cuando llegue el día del juicio, Él va a llevar a los creyentes al cielo con Él. Este pasaje, que no es muy claro, no debemos tomarlo en forma aislada. Debe ser interpretado a los otros muchos pasajes bien claros de la Biblia, o terminaremos con un rapto totalmente no bíblico y no inspirado por nuestro Señor. Otra precaución que debemos recordar es que la Biblia significa lo que dice literalmente, a menos que diga que está hablando en forma figurada. Pero el peligro es que demasiadas personas se confunden y eligen al azar cómo van a leer las palabras de la Escritura, lo que se vuelve especialmente raro cuando se lee el libro de Apocalipsis, o debería decir especialmente peligroso, como el versículo, volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Había escuchado antes este pasaje? Probablemente no, sin embargo, es la base de la doctrina conocida como el milenio. Eso sí lo he escuchado, ¿no es cierto? El milenio se refiere al reinado de Cristo de 1000 años. Este es el pasaje que comenzó esa doctrina que dice que Jesús va a reinar en la tierra durante 1000 años y todo va a ser realmente bueno. Pero miremos todo ese pasaje. Apocalipsis 20 dice, vi además a un ángel del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Si uno mira ese pasaje literalmente, parecería hablar de un milenio, un periodo de 1000 años en que Satanás es encerrado. ¿Pero es realmente así? Cuando uno va al seminario, al segundo día de clase, si recuerdo bien, le enseñan lo siguiente. Al leer un pasaje, no deberás tomar algunas cosas en sentido literal y otras cosas en sentido figurado sin que Dios te diga que lo hagas. Hay una diferencia entre literal y figurado. ¿Recuerdan a Calígula, el emperador romano de quien hablamos antes? Cuando se enfermó, parecía que se iba a morir. Muchos dijeron que con gusto darían sus vidas a cambio de la vida del emperador.
lo estaban diciendo en sentido figurado. Pero Calígula lo tomó en sentido literal, y cuando de casualidad se encontraba con ellos en la calle y veía que aún estaban vivos, los hacía matar, preguntándoles ¿qué están haciendo aquí? Se supone que deberían estar muertos. Esa es la diferencia entre figurado y literal. Ahora, si vamos a tomar ese pasaje en forma literal y Jesús reinará durante 1000 años, entonces el diablo tiene que literalmente ser un dragón y una serpiente. Y también tiene que haber un agujero real en la tierra donde se le va a meter. El lenguaje literal y el figurado no se pueden mezclar sin razón. Si se hace, se termina obteniendo un texto que dice cosas que Dios nunca dijo. Una vez más, los pasajes claros de la Escritura interpretan los que son menos claros. El milenio no se encuentra en otros lugares de la Escritura, pero sí se encuentra Jesús viniendo otra vez para un total y final juicio. ¿Qué hacemos entonces con esos 1000 años? Lo explicamos y lo hacemos de forma fácil y correcta. Pero no todavía. Y si esto aún no está claro, miremos este pasaje de Apocalipsis 14:3. Allí dice: y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Mirando este pasaje y tomándolo literalmente, parecería que solo 144,000 van a ser salvados. Y es eso lo que exactamente algunos como los testigos de Jehová dicen. Seguro que los testigos de Jehová han golpeado a su puerta, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacen? Tratan de asustarlo, preguntando, ¿no le parece que el mundo está cada vez peor? ¿No le parece que el fin del mundo se aproxima? ¿No le parece que todos estamos condenados? ¿No quisiera ser uno de los 144,000? Es una cifra difícil, porque ya hay entre 7 y 8 millones de testigos de Jehová en el mundo. Así que parece que algunos no van a entrar, lo que causa un problema. En estos momentos hay 2,000 millones de cristianos en el mundo. Si tomamos ese pasaje en forma literal, ¿cómo calculamos las posibilidades de entrar en el cielo? Eso sí que asusta. Una vez más, lo literal y lo no literal deben ser divididos correctamente. Uno no puede elegir al azar lo que uno quiere. Dios es muchísimo más ordenado que eso. Hemos visto algunas precauciones a tomar al leer el Apocalipsis. Aquí está la tercera. Trata del tiempo. A menudo pensamos en el tiempo en forma lineal, lo cual es un problema en Apocalipsis, porque en Apocalipsis el tiempo no es lineal, sino cíclico. Hay veces en que decimos que la historia es cíclica, o sea, que la misma cosa sucede una y otra vez. Algo así, ¿no? Si no está familiarizado con el concepto cíclico del tiempo, piense cuántas veces se ha dicho o escuchado decir que la historia vuelve a repetirse. La única dificultad aquí es que la historia no se repite exactamente, sino que hay diferencias, ¿no es cierto? Parte de la razón de por qué algunos se asustan con el Apocalipsis es que lo leen en forma lineal. Primero sucedió esto, y luego esto otro, y luego aquello, y así sigue y sigue. Es una línea recta que no permite variaciones. Es la forma de ver el tiempo que la persona directa y que no pierde el tiempo prefiere utilizar. Esa forma ve el Apocalipsis como un mapa de la historia de la Iglesia que va en línea recta desde el siglo I hasta el tiempo en que Jesús regresará en juicio. Si el Apocalipsis es lineal, significa que deberíamos ser capaces de identificar algunas figuras históricas y países, personas y villanos, y eso nos lleva a hablar de cosas que asustan sobre el anticristo. En varias épocas, el anticristo y la bestia de Apocalipsis han sido ligados a personas especiales: Napoleón, Mussolini, Hitler, Stalin y el Papa. Una de las contras de este tipo de interpretaciones es que quienes hacen eso
a menudo se limitan a los líderes, países y villanos de la historia de Europa Occidental. Otros personajes desagradables como Mao o los fundadores de religiones globales alternativas a menudo pasan desapercibidos porque están en el cercano o lejano oriente. En nuestra era, el anticristo es representado como el bebé de Rosemary o algo totalmente opuesto a Jesús. Usualmente tiene superpoderes para hacer cosas super malas. En las películas modernas, generalmente es derrotado antes que sea sacrificado algún héroe como Arnold Schwarzenegger. Bueno, Arnold no tiene poder suficiente para derrotar al anticristo. Comprendan que va a haber un ser así, y también un montón de anticristos. Así lo dice la Biblia. Estos anticristos van a tratar de ser los objetos de adoración. Van a usar su poder, su carisma, sus milagros para tratar de seducir o amenazar al pueblo de Dios. Y van a ser efectivos con quienes no mantengan su mirada en Jesús o en la cruz. Entonces, aquí tenemos un libro que tiene 20 siglos de antigüedad, que le habla a un montón de personas acerca del fin del mundo. Increíble. Y es comprensible que uno quiera comprender algo tan completo, tan divino. Esa es la razón de este estudio. Les queremos ayudar en este estudio. Queremos que encuentren por ustedes mismos que el Apocalipsis fue escrito especialmente para los primeros y los últimos años de la Iglesia. Pero también fue diseñado para ayudar al pueblo de Dios a encontrar coraje para vivir en un mundo pecador. También habla de la victoria final del cristiano y también puede tocar al pueblo de Dios de todos los tiempos. Hablamos acerca de precauciones y casi estoy terminando con ellas, pero no podemos avanzar hasta que haya finalizado. La siguiente precaución es: necesitamos recordar que Juan está tratando de describir lo indescriptible. Está tratando de hacerlo dentro de los límites del lenguaje humano, lo cual es difícil. Yo les podría hablar de las calles de oro y preguntarles: ¿será que las calles de oro van a ser tan valiosas en el nuevo cielo? ¿Van a ser cómodas para caminar? Pero prefiero que leamos un pasaje de Apocalipsis 21. Allí dice: Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Qué dijo Juan acerca del cielo? Miremos más de cerca. En realidad, dice muy poco acerca del lugar. Eso significa que Juan no tiene palabras para describir esa clase de perfección. Su vocabulario lo limita a decir lo que el cielo no es, lo que no tiene. Piensen un poco, ¿qué va a decir? ¿Que en el cielo van a estar muy, pero muy felices? El lenguaje tiene límites. La siguiente precaución: no sobreanalicen. Al estudiar las parábolas, el pastor les dice que no se las puede leer y decir: esta significa tal cosa y esta otra significa tal otra y toda forma parte de otra cosa. No. Las parábolas muchas veces tienen un punto, solo un punto. De la misma forma, en Apocalipsis, debemos mirar por el espíritu de lo que el Señor está diciendo en esas páginas. Y hay veces en que, francamente, no sabemos con exactitud todo lo que significa. De paso, les informo que nadie más lo sabe tampoco. No importa lo que digan en la televisión, en la radio o los libros. No lo saben. Se deben estar preguntando cómo esto les va a ayudar a leer el Apocalipsis. Los va a ayudar. Cuando lean este libro inspirado, no van a quedarse prendidos con todas las cosas extrañas. Cuando escuchen a alguien en la televisión o lean un libro, no van a dejarse llevar por alguna de las interpretaciones o teorías que no están basadas en las Escrituras. Además, van a poder decir: ¿qué tiene el Señor para decirme en mis problemas, en mis dificultades? Y lo sabrán.
A través de este estudio, hemos dicho que el Apocalipsis ha sido escrito en código. Así que espero que tengan preparados sus decodificadores porque en la próxima lección de Explicando todas las cosas que asustan del Apocalipsis, vamos a entrar de lleno en ese código.